Buenas tardes, alumnos. Vamos a iniciar ya con la cuarta unidad en el curso de Geografía. Justamente el día de hoy vamos a tratar acerca de la segunda estructura básica del planeta Tierra y esa sería justamente la atmósfera, ¿no? La atmósfera es la estructura que se encuentra en estado gaseoso, ¿no?, de la Tierra. Concepto: capa gaseosa que envuelve la Tierra, constituida por aire, por una gran masa de aire. ¿Correcto? Como datos tenemos lo siguiente: el origen de la atmósfera se dio hace más de 70 millones de años. ¿Correcto? En la era azoica, que vendría a ser la primera era geológica de nuestro planeta Tierra. En esta época no existía vida, por eso dice la palabra azoicos, que significa sin vida, ya que en aquellos tiempos recién la Tierra se estaba, ¿no?, estabilizando debido a los procesos de cambio que constantemente ocurrían. En esta época, gran parte del planeta se estaba generando una actividad volcánica masiva. Y esa actividad volcánica es la que generó justamente la expulsión de los gases. Y esos gases se suspendieron en la parte alta del planeta, constituyendo y posteriormente formando la atmósfera primitiva. Esta llamada atmósfera primitiva vendría a ser la capa más antigua o longeva de nuestro planeta Tierra, ¿correcto? Poco a poco, gradualmente, a través de los millones de años, ya se van a ir estructurando las otras capas. En sí, la atmósfera está constituida por 5 capas, de las cuales la primera fue catalogada de esa forma, ¿no? La atmósfera primitiva. Ahora, entonces ya sabes cuál es el origen de la atmósfera. Ahora, la capa atmosférica, tenemos ahí otro dato, que la capa atmosférica tiene un espesor variable. ¿Qué quiere decir espesor variable? Que la capa no presenta el mismo grosor, ¿no? Hay una variación. ¿Y dónde se puede ver claramente esa variación del espesor de la capa atmosférica? En la zona de los polos, la capa es más estrecha. Tiene un espesor de 500 kilómetros de altura. En la zona del Ecuador, en la zona ecuatorial del planeta, su espesor es más amplio, ¿no? Tiene una longitud de 1000 kilómetros, ¿no?, de amplitud. Entonces, en el Ecuador la capa atmosférica es más amplia y en los polos es más reducida, ¿no?, más estrecha. Ahora, ¿y a qué se debe eso? Es esta variación del espesor de la capa atmosférica se debe al movimiento de rotación de la Tierra. Recuerda muy bien que la Tierra gira en torno a un eje y ese eje constantemente genera el impulso de la Tierra. Es por ello que la Tierra gira y gira. ¿Correcto? Y al girar, ¿no?, en la zona ecuatorial se llega a dilatar más la capa atmosférica, producto de la rotación. Se llega a dilatar. Es por ello que la capa de la atmósfera es más ancha en el Ecuador. En cambio, en los polos hay menor velocidad de rotación. Y al haber menor velocidad de rotación, la capa atmosférica no se dilata, se contrae, se mantiene en ese mismo espesor. Entonces, el por qué la capa atmosférica tiene diferente espesor es debido a la rotación, ¿correcto? Hay mayor velocidad de rotación en el Ecuador y menor velocidad en los polos. Y de ello depende el espesor de la atmósfera. ¿Listo? Pasamos al punto 2, los factores. ¿Cómo así? ¿O cuáles son esos puntos claves los cuales permiten la existencia de la atmósfera? Son 2, la gravedad. La gravedad es aquella fuerza que retiene toda la capa atmosférica que cubre a nuestro planeta, que lo protege de agentes externos, como es el caso de las radiaciones o la caída o la llegada de cuerpos extraños, cuerpos celestes, como es el caso de asteroides, meteoritos, etc. Cometas, ¿correcto?
Entonces, la gravedad es quien mantiene en un determinado lugar a toda la capa que cubre a nuestro planeta, que la protege, ¿correcto? El segundo factor que permite la existencia de la capa atmosférica vendría a ser la energía solar, ya que la energía solar, una vez que llega al planeta, genera oxigenación en toda la atmósfera. Y eso lo hace beneficioso para los seres vivos que se encuentran dentro del planeta, ya que el oxígeno es un factor determinante para la respiración de todas las especies. ¿Correcto? Entonces, esos son los dos factores los cuales permiten la existencia de la capa atmosférica en el planeta Tierra. 3. Características. Fíjate, la primera característica vamos a detallar que la atmósfera está compuesto de dos grupos de gases. Sí, los gases permanentes y los gases variables. Los gases permanentes son el nitrógeno, el oxígeno, el argón. Y en menor porcentaje también encontramos el neón, el helio, el criptón, el xenón, el radón y también el hidrógeno, ¿no? Se le dice permanentes porque estos se han formado desde el origen de la atmósfera primitiva, ¿correcto? Desde las primeras erupciones volcánicas que se generaron en nuestro planeta. Ahora, los gases variables, los cuales han ido a través de los tiempos generándose producto de diferentes fenómenos climáticos. En este caso, tenemos el vapor de agua, el anhidrido carbónico y el ozono, ¿correcto? Entonces, se le dice variables porque estos están en menor porcentaje dentro de la composición atmosférica y los cuales pueden llegar a desaparecer, ¿correcto? Son relativos. Siguiente característica. Aparte de los gases que ya hemos hablado, ya sea de los gases permanentes y de los gases variables, también existen otros gases, pero estos gases son artificiales, son creados por el hombre, por la actividad del hombre, ¿correcto? Y se conoce con el nombre de aerosoles. Estos gases son tóxicos y perjudiciales para la capa atmosférica, sobre todo para la capa de ozono, ¿correcto? La capa de ozono ha sido fuertemente afectada por la emanación de estos gases contaminantes producidos por la actividad del hombre. Ahora, sobre todo estos aerosoles se generan en áreas urbanas donde hay mayor labor industrial, ¿correcto? Ahora, ¿a partir de qué tiempo el hombre empezó a degradar más, ¿no? El medio ambiente? Y sobre todo la capa de ozono, sobre todo a partir de el inicio de las revoluciones industriales, que se dio a mediados del siglo XVIII hacia adelante, ¿correcto? Porque de ahí viene la segunda revolución industrial y de ahí posteriormente vienen otros desarrollos tecnológicos que a la vez generan grandes inventos, pero esos inventos contaminan también nuestro medio ambiente. ¿Y cuáles son los efectos masivos, los efectos perjudiciales para la capa atmosférica, sobre todo para la capa de ozono? Que deteriora, que está deteriorando poco a poco, ¿no? Y está generando pequeños orificios que a la vez están generando un fenómeno trágico que se llama el calentamiento global. ¿Y cómo se genera el calentamiento global? Una vez que los gases contaminantes perjudican la capa de ozono, empiezan a deteriorarla. Y al deteriorarla, empieza a generarse pequeños orificios. Y la capa de ozono, ¿no? Prácticamente permite el ingreso de radiaciones no beneficiosas. Es así que ingresa una serie de rayos provenientes del Sol que alteran la contaminación. Ahora, ese efecto justamente vendría a ser el calentamiento global. ¿Cuáles son los paisajes que más son afectados por el calentamiento global? Son en el caso de los polos, ¿no? Las zonas polares y los nevados que sufren producto de este cambio repentino. Ahora, el gas más importante vendría a ser el oxígeno. ¿Y por qué se le dice el oxígeno? ¿No? Porque es el que permite la respiración de todas las especies. Claro, pero el oxígeno no sería elemental si no fuera con la ayuda del gas más abundante, que es el nitrógeno, ya que el nitrógeno, al diluirse con el oxígeno, lo hace más respirable.
para todas las especies, ya sean plantas, animales, la especie humana e inclusive los seres microscópicos. Claro, entonces el oxígeno de por sí no puede ser respirable, sino que necesita diluirse con el nitrógeno, ¿correcto? Ahora, la existencia de las capas atmosféricas también permiten la combustión de los cuerpos, ¿no? La descomposición de los cuerpos y también a la vez, ¿no? Reacciones. Listo. Ahora sí. Una vez que hemos señalado las características elementales de la atmósfera, pasamos al cuarto punto que vendría a ser la estructura. La atmósfera se compone o se subdivide en 5 capas, ¿correcto? Y el día de hoy vamos a tratar cada una de ellas de manera puntual, pero a la vez cabe resaltar que vamos a ir explicando desde la capa más interna hasta la capa más externa, ¿correcto? La capa interna vendría a ser la troposfera. ¿Por qué se le llama troposfera? Tropos, que viene de hombre. Justamente es la capa que rodea el hábitat donde justamente se encuentra la especie humana. Ahora, es la capa más inferior de la atmósfera. Ahí bien claro lo dice. También en esta capa se producen los fenómenos del tiempo y el clima, que va a ser el tema que vamos a tratar ya la próxima semana. En esta capa existen un tipo de nube muy común que se llama las nimbo. Las nubes nimbo, como lo podemos ver en la imagen de la mano derecha, tienen una forma muy común, muy peculiar. Son pequeñas masas de nube, de acumulación de gas, de evaporación de agua, ¿correcto? Ahora, en esta zona de la troposfera, en la zona de la troposfera se desplazan, por ejemplo, los globos aerostáticos y también los aviones comerciales, ¿correcto? Ahora, una vez que culminamos en la máxima altura que puede llegar la troposfera, hay una frontera para dar inicio a la siguiente capa. Esa frontera, para dar inicio a la siguiente capa, va a llevar el nombre de la capa que estamos estudiando. Si la capa que estamos estudiando se llama troposfera, esta frontera se va a llamar la tropopausa, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta ahí nomás va a llegar o va a tener influencia la troposfera. Ahora sí, pasamos a la siguiente capa, la estratosfera. La estratosfera es aquí donde se encuentra la ozonosfera, o también conocida como la capa de ozono, o también llamado O3, ¿correcto? Entonces, fíjense, en la mano derecha tenemos la imagen que explica claramente dónde se encuentra la capa de ozono. Miren, esa franja de color verde, donde está la flecha del mouse, esa vendría a ser la capa de ozono. La capa de ozono cumple una función importante, regula el ingreso de la radiación y sobre todo no permite el ingreso de la radiación ultravioleta en grandes cantidades, no, evita. Gracias a esta capa, las especies que se encuentran dentro del planeta permiten regular su propio calor, ¿correcto? Ahora, esta capa está siendo afectada justamente por la contaminación, por la emanación de muchos aerosoles, de los cuales ya hemos hablado del tema, ¿no? Lo que genera que se esté deteriorando la capa de ozono, ¿no? Producto de la contaminación y a la vez el ingreso de más porcentaje de radiación ultravioleta que puede ser muy perjudicial para el organismo, no solamente humano, sino de todos los seres vivos. A ver, también encontramos acá los tipos de nubes. Los tipos de nubes que se encuentran en esta capa vendría a ser la cumulonimbo. ¿Qué es la cumulonimbo? Es el conjunto. Cúmulo quiere decir grupo, o sea, es el agrupamiento de las nimbo. En la anterior capa hemos visto que una nimbo es una pequeña masa, ¿no? De gas, ¿no? En este caso, de moléculas de agua evaporada. Pero la cúmulo-nimbo vendrían a ser acumulaciones de mayor volumen y de mayor altura, ¿correcto? Es un grupo de ellas. Ahora, en esta zona de la estratosfera se desplazan los aviones supersónicos, no los aviones comerciales. Los aviones supersónicos, por lo general, son aviones militares que se desplazan a velocidades extremas. Ahora, ¿por qué no los aviones comerciales? Porque acá la densidad y sobre todo la presión tiende a ser mayor. Y es aquí donde los aviones comerciales no pueden desplazarse, debido a que tienen mayor volumen y mayor masa. En cambio, los aviones supersónicos son más ligeros y se desplazan a mayor velocidad, lo cual no se ve afectado
por el comportamiento de esta capa. Ahora, una vez que culminamos de señalar las características de esta capa atmosférica, la última característica elemental vendría a ser que una vez que se alcanza la altura máxima de la estratosfera, también ya vamos a pasar a la tercera capa. Pero antes de pasar a la tercera capa, hay una frontera. Esa frontera va a recibir el nombre de estratopausa, ¿no? Es la frontera que divide a esta capa con la capa que viene. ¿Y cuál es esa capa que continúa? Ahí está, se llama la mesósfera. La palabra mesósfera quiere decir capa media, claro. Recuerda muy bien que hace un rato te dije que son 5 capas. Y la mesósfera es la tercera capa, o sea, la que se encuentra en medio de las 5 que son en total. Ahora, en esta capa se encuentra la sodiosfera. ¿Qué es la sodiosfera? Es el vapor de sodio que se ha suspendido de la evaporación de los océanos. Los océanos tienen abundante cantidad de sodio, ¿no? Justamente debido a ello es la salinidad de los océanos. Una vez que el sodio empieza a suspenderse, llega hasta la mesósfera. Es aquí donde las partículas de estas sales, una vez que tienen contacto con la radiación, reflejan un color común, que es el color azul. Por eso le da tonalidad a la atmósfera, al cielo, ¿no? Esa tonalidad cuando vemos el cielo despejado de color azul. Ahora, en esta capa también la temperatura empieza a disminuir bruscamente, ¿correcto? La temperatura, una vez que alcanza los 50 kilómetros de altura, la temperatura llega a 0 grados. Pero sobrepasando los 50 kilómetros, llegando hasta los 85 kilómetros de altura ya, la temperatura baja a menos 110 grados, ¿no? Es un cambio brusco de la variación del factor de la temperatura. Ahora, en esta capa también se presenta abundante turbulencia. ¿Qué es turbulencia? Que acá los vientos se desplazan de manera violenta. Y al desplazarse de manera violenta los vientos, las nubes, la existencia de nubes acá es muy carente, o sea, es mínima. No existen muchas nubes con una forma determinada. Todo lo contrario, hay pequeños residuos de nubes, justamente porque los vientos en esta zona son muy violentos, muy fuertes, que llegan a disipar todo tipo de nube. Solamente hay pequeñas nubes que se llaman cirros, ¿correcto? Ahora, una vez que alcanzamos el límite, una vez que se alcanza el límite de la atmósfera a los 85 kilómetros, para pasar ya a la cuarta capa, nos encontramos con una frontera. Esa frontera se va a llamar la mesopausa, para pasar a la cuarta capa. La cuarta capa, ¿cómo se llama? Ahí dice la termósfera, ¿correcto? La termósfera, o también llamada ionosfera. ¿Pero por qué? ¿No? Termósfera, ¿qué quiere decir? Termo, que significa temperatura, ¿no? El calor. En esta zona se va a producir emanación de efectos masivos en cuanto a reacción de temperatura. ¿Y por qué se le dice ionosfera? Justamente porque esta capa está cargada de iones, que al tener contacto con los electrones, ¿y de dónde vienen los electrones? De la radiación del Sol, ¿correcto? Una vez que vienen los electrones, producto de la radiación, tienen contacto con los iones, electrones y los iones, entonces se genera una explosión, una reacción masiva. Esa explosión va a ser en forma de luz, ¿correcto? Esa luminiscencia, ese efecto masivo de luz va a generar las auroras polares. Son una especie de luces de diversos colores que solamente se pueden ver en los polos, ya sea en el polo norte o en el polo sur. En el polo norte se llama auroras boreales y en el sur se llama auroras australes, ¿correcto? Ahora, en esta zona, en esta capa, en la cuarta capa de la atmósfera, tenemos a los otros instrumentos que pueden tener contacto. Por ejemplo, tenemos los satélites de comunicación,
¿correcto? Acá tenemos los satélites que son de radio, de televisión, ¿no? De telecomunicaciones. Entonces, son grandes satélites que se encuentran en órbita, en esta zona, suspendidos, y que permiten canalizar la señal en todo el mundo. ¿Ustedes por qué creen que, ¿no? Si tú en tu casa tienes cable, ¿no? Tienes señal de cable, ¿tú por qué puedes mirar, ¿no? Quizás noticias internacionales o en este caso canales internacionales, ya sea de deporte, de fútbol, etcétera, ¿no? Al mismo tiempo, tú puedes estar viendo un partido en vivo que se está dando en otro país, ¿no? Muy lejano. ¿Por qué? Porque justamente la señal de comunicación llega a través de este canalizador que se llaman los satélites de comunicación, ¿correcto? Así es. Entonces, acá tenemos satélites de televisión, por ejemplo, el satélite más importante de televisión, de señal de televisión, que está en esta zona suspendido, es el satélite Appleton, el de radio, el satélite Kennedy, que son grandes satélites que permiten canalizar la señal, ¿correcto? Ahora, un medio de transporte que viaja por esta zona vendría a ser el transbordador. Bueno, muchos lo llaman las naves espaciales, ¿no? El objetivo de estos medios de transporte espacial tienen una finalidad, realizar estudios fuera de la influencia de nuestro planeta. ¿Y dónde terminan estos transbordadores? En una plataforma, ¿no? Que se encuentra también en órbita, en la última capa atmosférica, que se llaman las estaciones espaciales. Es ahí donde termina su recorrido estos transbordadores, ¿no? Las naves espaciales, que comúnmente se llaman. ¿Y por quiénes son enviadas? Justamente por las famosas agencias espaciales, ya sea en Estados Unidos, en Europa, en Asia, ¿no? Que son las principales. Por ejemplo, en Estados Unidos es la NASA, en Europa es la Agencia Espacial, ¿no? De la Unión Europea, ESA. Sus iniciales es ESA, ¿correcto? Así es. Y bueno, una vez que culminamos de estudiar las características de esta capa atmosférica, ya para pasar a la quinta capa, a la última capa, vamos a encontrar la frontera, la línea fronteriza. Esta se va a llamar la termopausa, ¿correcto? Y así llegamos a la quinta capa atmosférica, la cual se encuentra a una altura muy considerable. Estamos hablando de 100 kilómetros de altura. Disculpen, 1000 kilómetros de altura, ¿no? 1000 kilómetros de altura tiene esta capa, ¿no? Que vendría a ser la exósfera. Exósfera significa capa externa, o también llamada magnetosfera, justamente, ¿no? Porque está cubierta por este campo magnético que se genera por la energía que expulsa nuestro planeta desde la parte interior del núcleo, ¿correcto? Entonces, o también llamado cinturón de Baal, porque fue justamente este geógrafo quien descubrió la capa magnética de la Tierra. ¿Y para qué o cuál es la función de esta capa? Nos protege del ingreso masivo de los rayos solares y sobre todo de las tormentas solares. ¿A qué se le llama tormenta solar? Es cuando el Sol de manera desmedida expulsa más energía de lo común cada 11 años, ¿correcto? La última tormenta solar que se produjo fue hace 5 años atrás, entonces restarían 6 años más para que nuevamente se dé este fenómeno de las tormentas solares. Es la expulsión, escúchalo bien, es la expulsión de radiación de forma descomunal por parte del Sol, ¿correcto? Y gracias a esta capa no ingresa masivamente la radiación. ¿Cuánto es el porcentaje que ingresa a nuestro planeta? Solamente el 0,00006% de toda la radiación que puede expulsar el Sol. Solamente ese pequeño porcentaje ingresa a nuestro planeta. O sea, esta capa es un termorregulador, ¿correcto? Y gracias a eso existe vida en nuestro planeta, ¿no? Gracias a estas capas, sobre todo a la capa de la exósfera. Ahora, en esta capa también se desplazan las sondas espaciales. ¿Qué son sondas espaciales? Son pequeños robots, son pequeños proyectos que envían las agencias espaciales. Estos pequeños robots tienen la función
de realizar investigaciones en otros planetas. Sí, una vez que llegan, que aterrizan en otros planetas o también estudian otros satélites de otros planetas, ¿correcto? Una vez que aterrizan, empiezan a estudiar el terreno de otros planetas y la información que adquieren lo transmiten a través de sus grandes antenas que tienen. Y esa señal llega hasta la agencia espacial que se encuentra acá en el planeta Tierra, ¿correcto? Las ondas espaciales. Acá tenemos una imagen de una sonda, ¿no? Que se llama el Sputnik, ¿no? Ahí está. Esa sonda espacial fue enviada por la Unión Soviética. Ya en la mañana hemos hablado quién es la Unión Soviética. Fueron los rusos, pues, ¿no? Ahora, abajo también tenemos otra imagen, ¿no? El fenómeno de las tormentas solares, ¿correcto? ¿No? Cada 11 años, no te olvides, es la expulsión descomunal del Sol, que gracias a esta capa nos protege. Y así, justamente culminamos con esta última capa, que vendría a ser la quinta dentro del estudio de la atmósfera. Y culminamos también la clase del día de hoy.